Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La Corte Constitucional, el mayor tribunal del país, atraviesa su segunda renovación parcial desde 2019. Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides reemplazarán a 3 de los 9 jueces constitucionales. ¿Qué significa la llegada de 3 nuevos jueces para las decisiones de la Corte Constitucional? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gabriel Romero, él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, un placer estar en este espacio. Han habido duros debates sociales como el matrimonio igualitario, el aborto por violación o la reciente despenalización de la eutanasia, que han sido parte de las polémicas decisiones que ha tenido que tomar en los últimos años la Corte Constitucional del Ecuador, evidenciando pues inclinaciones progresistas, digamos, principalmente en materia de derechos humanos. Ahora, la llegada de estos 3 nuevos jueces va a cambiar, ¿cree usted, esa orientación que ha tenido la Corte Constitucional en los últimos años? Bueno, primero manifestar el agrado, ¿no?, y el saludo a los nuevos jueces, quienes van a integrar la más respetada, creo yo, a mi parecer, institución del país. Y lo que se espera justamente de ellos es que, en virtud del proceso que se ha realizado y han sido los mejores puntuados, que efectivamente eso se refleje en sus sentencias judiciales. Nuestras cortes hablan por medio de sus sentencias, y en esa virtud es donde nosotros tenemos como ciudadanos la suficiente certeza para poder depositar la confianza ciudadana en el Estado del Derecho. Justamente lo que nos dan las sentencias constitucionales son esa previsión que podemos tener respecto a ciertas situaciones. Y sí, uno de los duros retos que tiene la Corte Constitucional es darnos esa certeza. Yo pienso que sí, las 3 personas que están integrando ahora mismo la Corte Constitucional evidentemente son personas muy preparadas y, claro, tienen un duro reto, porque entiendo de que la carga procesal y los temas tan importantes y álgidos que tiene la Corte Constitucional ahora mismo son muchos. Definitivamente que sí, y como usted dijo, es el órgano más alto, digamos, de la justicia en el país, ¿no? Por eso es tan importante el proceso de selección de estos jueces. Usted dice que sí, entonces considera que su elección fue transparente e idónea, y digo esto y lo recalco porque justamente hay candidatos que tuvieron que pasar algunos procesos, por ejemplo, en el concurso de méritos de oposición, la jueza Salgado obtuvo un puntaje alto de 96.5 puntos sobre 100. Sin embargo, durante el proceso de selección, la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco presentaron una impugnación en su contra por supuestamente tener vínculos con la petrolera Chevron, ¿no? Pero la comisión calificadora, pues, desestimó las quejas, ¿no? Entonces siempre hay ciertas tendencias cuando ya tienes antecedentes, digamos, ya sea en temas como ejercicio de legal privado o trabajando en otras instituciones. O sea, hay maneras de también ir viendo cuáles son las tendencias de cada uno de los participantes, ¿no? ¿Eso no debería influir también en la decisión? Bueno, depende del rol que asuma cada profesional en cada etapa de su vida, pues, ¿no? Uno, para pertenecer a tiene que tener experiencia. A nuestra más alta corte debe tener experiencia, claro, y debe haber asumido dentro de todo su ejercicio profesional varios roles. El académico, el de defensor, ya sea por parte del Estado, ya sea. Influye las opiniones, entonces, por supuesto, el ejercicio. pero eso ya cuando uno ya está ejerciendo un rol de juez constitucional, ya tiene que desembarazarse de todas esos caminos que ha recorrido en cuanto a lo ideológico o en cuanto a las posiciones que ha tenido y que el mercado laboral les ha debido hacer tomar. Así que yo confío en que más bien todas esas van a ser herramientas positivas para
para que estos nuevos jueces puedan efectivamente aplicar el derecho conforme a los estándares convencionales y conforme a nuestra Constitución, que básicamente es eso. Lo que se pide a la ciudadanía es el respeto a la Constitución y a los estándares convencionales que nosotros somos parte, sobre todo en derechos humanos. Sí, definitivamente eso sería lo ideal, ¿no? Pero ya hemos tenido experiencias de cómo esas inclinaciones, digamos, en la toma de decisiones afectan la resolución de casos que son muy importantes para el país, porque también influye, por ejemplo, el pasado político, y es el caso de uno de los magistrados, que es Enrique Herrería, con una notoria cercanía al Partido Social Cristiano, de tendencia de derecha, por ejemplo, mucho más conservadora. Hablaba yo al inicio de esta entrevista de esa tendencia más progresista que tuvo la Corte Constitucional hasta antes de su renovación parcial. Sí, yo considero que, y ahí es un punto importante, más allá de todos estos recorridos del profesional que ahora es juez de la Corte, del que hablamos, lo importante es ser desafectos a las tendencias políticas o a los partidos políticos en cierto modo, que también ha ocurrido, ¿no? Cuando tenemos una Corte Constitucional política, simplemente ya el derecho ya deja de asistirnos, porque el derecho está ¿para qué? El derecho está, sobre todo el constitucional, está para proteger al ciudadano ¿de qué? Del poder. Pero si una corte se alinea al poder, prácticamente el ciudadano ya no tiene a quién recurrir, tan solo a Dios en sus oraciones y nada más. Entonces yo creo que ese sí es el gran mal de ciertas instituciones, y de la cual la Corte Constitucional tiene que alejarse supremamente. De allí que puedan tener ciertas posiciones conceptuales, ciertas posiciones progresistas o conservadoras en cuanto a la visión del derecho, es absolutamente saludable. Eso enriquece el debate, y eso sin duda, esa amalgama de posiciones, lo que va a hacer es darnos un producto enriquecedor a nivel jurídico. Y más democrático. Y por sí, más democrático, por supuesto. Pero lo que sí hay que de plano rechazar son las posturas políticas o los alineamientos políticos. Y que eso ingiera en la decisión. En una justicia constitucional sería terrible. Ahora, ¿cuáles serían para usted los mayores retos que enfrentaría la Corte Constitucional tras esta renovación parcial? ¿En qué casos, digamos? Más allá de los casos, hay mucho. Yo que asesoro organizaciones de trabajadores, hay mucho que la Corte Constitucional y que el Estado ecuatoriano le debe a las organizaciones. ¿Por qué? Porque si bien hay ciertos derechos que están contemplados en la Constitución, hay otras leyes y otras normativas que son infraconstitucionales que menoscaban esos derechos. Por ejemplo, ahora mismo, hay un proceso de selección de un caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Estos servidores iniciaron una acción constitucional porque los tutela el derecho a la contratación colectiva, y efectivamente ganaron en la sede constitucional. Por insistencia de las instituciones afectadas, CNT, Ministerio del Trabajo, etcétera, etcétera, se seleccionó ese caso para verificar si es que existía alguna desnaturalización o no de la garantía. Hoy estamos a la espera de esa sentencia, sin embargo, ya hemos pedido formalmente, yo represento a los 3.700 servidores que ya están con sus derechos adquiridos y que ahora mismo se encuentran en la zozobra de ver qué van a resolver. Hemos realizado un pedido formal de audiencia para que puedan recibirnos. Pero ese tipo de retos. Hay muchas normas a nivel convencional, es decir, instrumentos internacionales que tienen que ser indexados de una manera más clara al ordenamiento para que tanto los trabajadores o las organizaciones o el ciudadano, así como las personas que están en el poder público, conozcan de buena fuente y de manera literal cuáles son los alcances de los derechos. Yo creo que ese es un gran reto. Lo que pasa es que nuestro sistema jurídico, Gisela, no solo se compone de los derechos que están en la Constitución de manera taxativa, sino que además es mucho más, hay algo que se llama caramba, se me fue la palabra, pero trasciende de nuestra Constitución las normas constitucionales. Entonces, ese es un poco el reto de la Corte.
dar certeza y certidumbre sobre esa situación. Bueno, estaremos muy atentos, sobre todo a ver cómo el bloque de constitucionalidad, esa era la palabra que se me va a pedir. El bloque de constitucionalidad. Ok, se lo anoto para que por tenga. favor. Okay. Sí, Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Gracias y un a usted, poco Gisela. bajar a tierra a la ciudadanía por qué se deben dar estas renovaciones y qué implica, ¿no? Para nuestro país y sus decisiones en materia de derechos. Yo le agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gisela, y un saludo a la audiencia. Nos acompañó Gabriel Romero, abogado constitucionalista. Este es